El tema esencial, pues la gran discusión, digamos, para esta clase es el tema del gasto público en salud. Y esto tiene que ver en general con un tema de gasto social más en general, ¿no? Y el tema es que en realidad el gasto social de salud, de educación y otros es un peso importante en el gasto público, ¿ok? Ya he sacado mi cuadrito porque hay muchas cosas, pero en el Perú, en muchos países es 40, 50, 60% del gasto total del Estado, ¿ok? Entonces impacta en el presupuesto global. Y esto implica pues, que hay que tener lo que se llama una sostenibilidad fiscal. O sea, no se puede aumentar un gasto en salud si es que no tenemos una mirada de mediano o largo plazo. ¿Ok? Aquí luego en lo siguiente que veremos, eso implica que hay que diferenciar dos cosas cuando uno habla del gasto en salud, ¿no? O el gasto social en general. El gasto de corto plazo, que puede ser de una emergencia o una inversión, por un lado, y el gasto recurrente. Para decirlo de otra manera, ahorita buena parte del gasto que nos genera el COVID es un gasto, digamos, de una vez, de 2 veces, no sé, de este año y el próximo, pero dentro de 10 años, ya pues, yo supongo que el 2022 ya vamos a tener pues equipos de oxígeno bastantes, ¿no? No sé si decir de sobra, posiblemente. ¿Por qué? Porque es una emergencia, ¿no? Aún así los gastos que se hacen ahora ya no se van a repetir. Entonces eso tiene una cierta lógica distinta al gasto permanente, ¿ok? Si yo contrato más médicos, en general, ¿no? O ofrezco que voy a dar la atención de la cáncer gratuito a todo el mundo, eso implica que voy a tener el gasto hoy y mañana y pasado y probablemente permanentemente. Claro, un gobierno podría dar marcha atrás, me explico, es decir, un gobierno podría decir, bueno, yo ofrecí el 2020 que iba a cubrir todos los gastos de los niños, pero ahora el 2022 digo que ya no. Pero eso es muy difícil políticamente, ¿ok? Pasa muy rara vez, ¿no? Es muy difícil dar marcha atrás. Entonces, típicamente, cuando se plantea un aumento en el plan de atenciones, en la cobertura, en el número de recursos, muchos de estos son gastos recurrentes y por lo tanto hay que mirarlo de largo plazo. Ah, sí había dejado este cuadrito. Porque acaso en este PowerPoint que está ahí tiene unos como audios, porque esto yo lo uso de otro lado que lo pueden bajar y oír, pero básicamente es lo mismo que les estoy explicando. Quisiera creer que ahora lo explico más bonito. Este es un cuadro que ya hace algunos tiempos, pero que indica que el gasto social, y se puede hacer el mismo para el gasto en salud, depende en realidad a un porcentaje del PIB de cuánto es el peso del Estado en la economía, que está aquí en las filas, poco, regular o mucho. El Perú tiene poco peso del Estado en la economía, y depende de dentro del presupuesto del gasto público cuánto está destinado al gasto social. El Perú tiene bajo gasto social y en salud porque tiene poco peso del Estado y baja proporción del gasto del Estado destinado a temas sociales. Ahora, vale la pena discutir dos cositas aquí, ¿no? Unos minutitos sobre el tema de la política fiscal en el corto plazo. Usualmente esto no es tan importante, ¿me explico? Porque más vemos la política social y de salud en el largo plazo, pero ahorita pues es una emergencia, entonces vale la pena discutir esto. Y en términos macroeconómicos, digamos, hay este tema. No solo estamos en una emergencia, sino que en el tema económico hay un problema. La reactivación no funciona. ¿Por qué? Porque no hay demanda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay mucho consumo porque la gente está misia y no quiere salir mucho a la calle. No hay turistas que gasten plata en el Perú comprando cosas. La inversión está baja porque o sea, que no sabemos hacia dónde, qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces falta demanda. Y si las empresas no pueden vender, si no venden, entonces no van a producir. ¿Me explico? Yo, ¿para qué voy a ponerme a producir miles de, no sé, cuadernos o camisas si luego no las voy a vender? Entonces, para esto hay una política fiscal en el corto plazo que puede impulsar la demanda agregada. ¿Cómo? Aumentando la inversión pública o el gasto corriente o reduciendo los impuestos. Si uno aumenta la inversión pública, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a construir carreteras, parchar pistas, contratar personas, se les va a pagar los salarios y luego esa gente va a consumir y va a demandar y va a reactivar la economía. ¿Ok? Esto es como muy rapidito lo paso porque es bien económico, pero en fin, eso se mide en el déficit fiscal y por si acaso el BCR lo mide con este indicador que se llama el impulso fiscal ponderado. Este es cuadro ya un poquito antiguo, pero muestra que en los últimos años, en 2019, no tuvimos un impulso fiscal. Algunos se preguntan
Y bueno, y si aumentamos el gasto, ¿me explico? El impulso fiscal, ¿qué implica? Aumentar la inversión pública. Pero si aumentamos la inversión más que los ingresos, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, hay dos opciones en realidad, digamos, ¿no es cierto? Una opción es endeudarse, y aquí lo que podemos ver es que el nivel de deuda pública externa en el Perú, deuda pública en el Perú es 25% del Producto Bruto Interno, antes fue 48%, y aquí lo que les puedo mostrar es que en realidad respecto a otros países de América Latina, nuestra deuda pública es bastante baja, 25%, cuando el promedio de Latinoamérica es el triple, no el triple, pero casi. Y respecto a otros países desarrollados, este es un montón de países desarrollados, recuerdan aquí el dato del Perú es 25%, aquí en todos estos países de la OCDE, o sea, prácticamente todos los europeos tienen encima del 50% y algunos hasta encima del 200% de deuda. O sea, el Perú no tiene mucha deuda, por lo tanto puede asumir deuda. También tenemos una serie de ahorros fiscales, ¿ok? Pero ya no voy a detallar más esto porque esto es como solo una cosita para nuestro tema, ¿no? Y si hasta aquí les he mostrado una medida de corto plazo que me parece importante porque muestra que ahorita el Perú puede gastar más como emergencia. Pero, como les dije al comienzo, hay que tener también una mirada de largo plazo. ¿Por qué? Porque un montón de gastos en salud y gastos sociales tienen que tener sostenibilidad en el tiempo. ¿Okay? No vamos a construir hospitales para luego no poder tener ahí médicos, medicinas y atenciones, por el caso más, ¿no? O cualquier otra lógica de salud tiene que tener sostenibilidad y por lo tanto tenemos que hacer los gastos año tras año. Y por lo tanto eso depende de los ingresos que tenga el Estado. ¿Ok? Y estos son como los ingresos que ha tenido el Estado a lo largo del tiempo, ¿no? Incluyendo, el azul son los ingresos por impuestos y el rojo incluye otras fuentes como los pagos a la seguridad social. Y en realidad solo, tal vez paso rápido para no demorarme demasiado en esto, porque hay varias cosas que tratar. Nuevamente, el Perú tiene ingresos tributarios del 16%, cuando el promedio de Latinoamérica está como en el 22% y otros países tienen más de 30%, incluso Chile y Colombia tienen varios puntos más. O sea que nuestro nivel de ingreso del Estado es bajo y por eso el nivel de gasto del Estado es bajo. ¿Ok? Una razón principal para eso son las exoneraciones tributarias, que en el Perú el cálculo del 2018 es que son 16.000 millones de soles, ¿ok? 2% del Producto Bruto Interno. Y otra razón esencial es el incumplimiento, lo que podemos llamar evasión, ¿ok? La evasión del IGB en el Perú es 35%, más que Colombia, Chile, México y Brasil. La evasión del impuesto a la renta en el Perú es 57%, se paga menos de la mitad de lo que se debería pagar, se paga. Nuevamente, muy por encima de otros países de la región. ¿Ok? Y todo esto en realidad hace que la capacidad del Estado de redistribuir sea muy limitada. Entonces he pasado como rapidito por este tema, tal vez demasiado rápido, porque quiero discutir un poquito más esto, ¿no? Que es la parte más conceptual, digamos, ¿no? Que es, esta es mi pregunta, ¿no? Porque la lógica básica, bueno, queremos más plata para la salud pública, queremos que el presupuesto para la salud pública aumente. De hecho, en realidad, no sé cómo si recuerda, ¿no? El presidente Vizcarra el 28 de julio dijo, el 2021 vamos a dar un presupuesto para salud que nunca se ha visto, de 20.000 millones de soles. Y cuando uno saca la cuenta, les mostraré después, en realidad, no es gran aumento, ¿no? Ya este año el presupuesto institucional modificado, luego les contaré qué significa, como 22.000 millones de soles, ahí les muestro, ¿no? Entonces, para ponerlo de otra manera, hay como una especie de, no sé si decir, consenso nacional, ¿no es cierto? Necesidad nacional de aumentar el dinero para la salud pública. Pero como en muchas otras cosas, lo difícil es conseguir el dinero. No sé si me explico, ¿no? Si a cualquiera de nosotros nos dice, y tú no quisieras poder gastar más en muchas cosas, claro que quisiéramos gastar más. El asunto es
¿De dónde salen ¿no es cierto? ¿De dónde sale la plata, no? Me explico, ese es el tema, ¿no? Y entonces hay estas opciones, ¿no? Esto es lo que quisiera como conversar un poquito más conceptualmente, ¿no? Hay estas opciones. Uno es presupuesto público. O sea, la opción más sencilla es MEF suelta la plata, vamos a ponerlo así. Pero, en realidad, esto es, no sé, es fácil de decir y desde el punto de vista de la salud, de lo que estamos en salud pública, pero uno puede entender también que, para ponerlo de otra manera, y si el presupuesto público tiene un techo, ¿me explico? Y si no hay más ingresos en el Estado, ¿ok? Y si también hace falta más plata para, falta más dinero para la educación, sí, seguro. Y hace falta más plata para las carreteras, sí, hace falta más plata para las carreteras. Y hace falta más plata en el Perú, más presupuesto para la seguridad ciudadana, sí, seguramente. Entonces, es verdad también que hay muchas necesidades, ¿no? En algunos momentos se ha planteado trabajar esto como quien dice poner un mínimo, ¿no? Que es la lógica de, ok, mínimo de 6% del PBI para la salud pública, mínimo de 6% del PBI para la educación. Pero miren, la verdad es que la idea de mínimo 6%, o sea, el Perú ya tiene una ley, ¿no es cierto?, una norma de mínimo 6% del PBI para la educación, y no ha servido mucho. No sé si me explico, ¿no? Terminan siendo opciones un poco declarativas, ¿no? Entonces, no quiero decir que esto no funcione, pero es una respuesta en la cual los que estamos convencidos de la salud pública solamente decimos, bueno, que el presidente y el ministro de Economía nos resuelvan el problema, ¿no? Entonces, a mí me parece, es probablemente una opción central, definitivamente, ¿ok? Pero creo que hay que buscar otras opciones, ¿no es cierto? Hay que buscar otras alternativas, ¿no? Y estas son las otras alternativas que hay, a mi juicio, ¿no? Una es una opción que la podemos llamar de impuestos dirigidos. A mí me gusta esta, ¿no? Que es, por ejemplo, uno podría decir, bueno, vamos a poner un impuesto del 10% al alcohol, del 50% a los cigarrillos, del 30% a las comidas altas en grasas, y ese dinero no va a ir al Fondo General del Tesoro Público, sino va a ir exclusivamente para la salud pública. Y podría ser, ¿me explico? Una opción son este tipo de impuestos, que es como, ok, las cosas que hacen daño para la salud y que le van a cargar costos al sector salud, démoslo al sector salud, ¿ok? Pero otra posibilidad es impuestos más amplios, ¿no? Por ejemplo, el impuesto general a las ventas se podría decir 2% más para la seguridad social. De hecho, hay una propuesta bastante como conocida internacionalmente de un economista mexicano que se llama Santiago Levy, que dice todo el tema de la seguridad social ya no debería ser con contribuciones a la planilla como es ahora, sino con un impuesto como el IGB, y se le da a todo el mundo. Es una posibilidad, digamos, ¿no? En Brasil aplicaron una cosa parecida a lo que aquí se llama el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, allá tiene otro nombre, que era exclusivamente para salud y educación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Este tipo de políticas tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que es bien, facilita la justificación, ¿no? Necesitamos dinero para la salud, bueno, podríamos incluir un impuesto a las grandes fortunas para la salud, ahorita que lo necesitamos, ¿no? Le da sustento político a la propuesta de un impuesto. Las propuestas de impuestos usualmente pues, no son no generan grandes aplausos políticos, ¿no? A la gente no le gusta tanto. Es una posibilidad. La otra, sin embargo, hay una, digamos, al Ministerio de Economía y Finanzas no le gusta mucho, porque hay un principio que se llama el principio de caja única, ¿no? Que es, bueno, pero si cada impuesto lo destinamos a una cosa, al final vamos a terminar un montón de ingresos del Estado que están como en pequeños cajoncitos que le quitan flexibilidad al manejo. ¿Ok? Entonces, esto es una posibilidad, yo creo que en el Perú está un poco desarrollada, que es interesante, pero tiene algunas desventajas y limitaciones. Una segunda opción es las contribuciones sociales, como los impuestos a las planillas, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, podemos aumentar los impuestos a la planilla, ¿ok? Pero claro, a mí no me gusta tanto el argumento, pero si le ponemos más y más y más costos a la planilla, bueno, eso genera pues un problema, ¿no? Termina sucediendo que a veces la gente dice, no, mejor contrátame por servicios no personales y págame esa cuestión, ¿no?
genere algún tema, digamos, ¿no es cierto? Genera algunas desventajas. Y por último, una opción que se utilizó en el pasado, en el Perú y en otros países, incluso se promovió, pero hoy ya está bastante desacreditada, digamos, en el mundo, es el tema de tarifas, ¿no? Que es, ok, cada vez que vayas al Ministerio de Salud por la consulta te cobro 10 soles. Cada vez que saques una medicina del hospital público te cobro por la medicina, ¿no? Yo creo que en el Perú esto se aplicó como una política de emergencia, pero esto tiene un serio problema de equidad y eficiencia, ¿no? Es recargar el gasto público, o sea, descargar el presupuesto público en un gasto de bolsillo. Y el gasto de bolsillo tiene un problema de equidad, los más pobres no lo pueden pagar y quedan fuera. Tiene un problema de eficiencia, que es que, bueno, entonces la gente no va a terminarse el tratamiento de antibióticos, no va a curarse la tuberculosis porque es muy caro y no tiene dónde sacar plata. Entonces esto termina afectando la propia lógica de la salud pública, ¿no es cierto? Termina siendo un problema en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, por eso hoy la idea de un cobro de tarifas en los establecimientos de salud pública no se utiliza mucho. Hay una discusión en la literatura sobre esto y si les interesa, creo que en uno de los referencias que he puesto más para la próxima clase, pero que es en el informe de desarrollo mundial del 2004-2005 del Banco Mundial, hay un recuadrito de discusión más o menos simpático sobre las ventajas y desventajas, ¿no? A veces se dice que, bueno, esto genera un poquito de incentivo para que haya mejor atención, y a veces también se dice de que esto puede darle un poco más de flexibilidad presupuestal a las entidades. Eso funciona en el Perú, pero en fin, es un tema para discutirlo más en detalle, ¿no? Y me parece que tiene un límite muy grande, ¿no? Porque si queremos bastante más dinero para la salud pública, ¿qué vamos a hacer? Subir lo que cuestan las consultas en los hospitales públicos, como le digo, eso tiene un problema, agravaría el problema de equidad, ¿no? Entonces esto tiene un límite bastante claro, ¿no? Entonces, revisando el conjunto de opciones, en realidad hay estas otras opciones de impuestos dirigidos, pero no son tan fáciles. Pero yo creo que esta es una opción, digamos, negligida, subvalorada en el Perú, ¿no? Hay el tema de las contribuciones a la seguridad social, que yo creo que en el Perú uno puede discutir un poquito más. De hecho, la seguridad social hay un par de estudios actuariales que muestran que la contribución es demasiado baja, sobre todo desde que se exoneró del pago las gratificaciones. Entonces esto podría trabajarse un poquito más en el Perú. Y por si acaso, es claro que esto va a ser un tema en el Perú en los próximos meses o años, en algún momento. ¿Por qué? Porque es evidente que como el financiamiento de salud se basa en las contribuciones, en el 9% de los salarios, y como el empleo ha caído un montón, por lo tanto los ingresos de salud tienen que haber caído un montón. ¿Me explico? En el primer trimestre del año brutalmente y todo el año fuerte. Entonces, de salud este año yo calculo, así, a ojo de buen cubero, que va a tener pues un 25-30% menos de ingresos y tiene que tener igual o más gastos. Entonces hay un problema de desequilibrio. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, la solución no es tan fácil. Puede ser con fondos públicos, porque no está negado que el Estado pueda poner la plata a la seguridad social. Por el contrario, muchos esquemas de seguridad social, y el original en el Perú incluía un financiamiento tripartito en el que el Estado también ponía. No es negado, pero este tema del financiamiento de la seguridad social en el Perú va a ser un tema el próximo año. Y bueno, nos deja un poco con la principal opción del presupuesto público, ¿no? En el tema del presupuesto público uno puede vincular esta discusión con estos temas. Necesitamos aumentar el gasto público en salud, sí. Y para eso, ¿de dónde sacamos? Bueno, la presión tributaria, cobramos pocos impuestos. ¿Por qué? Porque hay muchas exoneraciones. ¿Por qué? Porque hay mucha evasión. Ahí tienen dos elementos esenciales a los cuales uno podría acudir para sostener un poco una propuesta de mayor financiamiento para la salud pública. Ok, y entonces, llego hasta acá.